Entonces, comenzamos la clase número 5. Vamos a comenzar con algunos resultados de límite. Ya, entonces, en la clase anterior, si recuerden, vimos álgebra de límite y algunas propiedades. Hoy día vamos a extender esas propiedades, vamos a ver un par de teoremas para calcular algunos límites que van a ser un poco más connotados en ese sentido, ya que no son tan triviales de determinar, que no es simplemente buscar algún método ingenioso de escribir la expresión algebraica de la función, sino que ya es algo muy distinto. Entonces, para eso, vamos a usar el teorema del encaje o teorema del sándwich, ya que es una versión bastante análoga a lo que habíamos estudiado para sucesiones, ¿ya? Pero ahora a nivel de funciones, de variable real. Entonces, considero tres funciones, f, g y h, funciones reales, tales que se cumple lo siguiente, que h de x es menor que f de x, es menor que g de x, y esto para todo x en el intervalo c menos epsilon, c más epsilon, excepto en el punto c. Ya el punto c, digamos, el punto donde nosotros vamos a estudiar el límite, entonces no es necesario que esté definido ahí la función. Entonces, si límite, cuando x tiende a c de h de x es igual al límite de g de x cuando el x tiende a c, eso es igual a l, entonces la función que va por el medio existe y tiene el límite igual a l. ¿Ya? Y dice observación, el teorema también es válido para límites laterales. Entonces nosotros podemos cambiar aquí por la derecha y por la izquierda, y este resultado sigue siendo igualmente válido. ¿Ya? Ahora nosotros podemos hacer un dibujo de este teorema porque se llama teorema del sándwich. ¿Ya? Entonces voy a cambiar la pizarra aquí para explicar un poco. Entonces yo tengo tres funciones. Voy a escribir con negro para... Tengo tres funciones. Un h de x que es menor o igual que f de x, que es menor o igual que un g de x. Creo que esas son las letras que estábamos ocupando. ¿Ya? Esto para todo x en un intervalo era abierto, c menos epsilon, c más epsilon, y exceptuando el valor de c, ¿ya? Porque la función puede no necesariamente estar definida ahí. Entonces, si nosotros graficamos esto, ¿qué es lo que quiere decir? Voy a dibujar mi plano cartesiano. En este plano cartesiano, donde el punto donde estoy estudiando el límite es el valor c. Entonces, digamos, aquí va a estar el valor c, que es el punto donde nosotros queremos estudiar el límite. Entonces voy a dibujar una raya, una línea vertical, ¿ya? Porque queremos ver qué es lo que pasa sobre este punto, ¿ya? Y restarle epsilon a este c sería, digamos, aquí estaría, digamos, el c menos epsilon, y por aquí estaría el c más epsilon. Y esto me da un intervalo abierto, donde no estoy considerando el c. ¿Ya? Entonces este punto, digamos, no es necesario que esté definido por las funciones. Y sobre esta franja, ya digamos esta franja de este intervalo, las funciones tienen el comportamiento de que hay una desigualdad, cumplen una desigualdad sobre ese intervalo. Entonces si yo dibujo las funciones, esto siempre se irá aproximando a un valor L. Digamos, marquemos el L por aquí. Y, digamos, esto sería el punto del límite. Entonces voy a dibujar la función h de x en azul, ¿ya? Para ver más o menos el comportamiento. Y la función h de x, dentro de la hipótesis, me dice que el límite, cuando x tiende a c de h de x, es igual a L. Entonces, si yo tuviese que dibujar la función, a mí no me interesa cómo se comporta hacia la derecha de acá. O sea, por acá te puede tener un comportamiento súper extraño, ¿ya? Lo mismo hacia la derecha, yo no sé. Pero a medida que se acerca, que está dentro de este intervalo, de esta franja del intervalo, esta función se va a ir acercando al L, ¿ya? Digamos, y ahí podría empezar a alejarse y tener un comportamiento. Pero lo interesante de esto es que se va aproximando a ese valor L. Por otro lado, voy a dibujar la función en verde,
la función h de x, el límite cuando x tiende a c de, de g de x también es igual a L. Entonces yo no conozco el comportamiento de la función, pero sé que a medida que se va, digamos, en este intervalo, se empieza a acercar cada vez más al L. Digamos, algo ahí, y después puede comportarse de la manera que estime conveniente la función, si pasa algo extraño. Pero dentro de este intervalo se aproxima cada vez más al L. Y ahora lo interesante de esta función es que el f de x está entre medio de estas dos funciones. ¿Ya? Entonces, yo no sé cómo dibujar el f de x, pero por lo menos en este intervalo sé que la tengo que dibujar entre medio de estas dos, ¿sí? Porque es menor. Entonces, el f de x, digamos, aunque tenga un comportamiento muy extraño, que de repente suba, de repente baje y vaya así, siempre tiene que estar entre medio de las funciones porque es menor. Entonces no le queda otra opción que aproximarse al L. ¿Sí? Y lo mismo hace acá. Siempre va a ser menor, ¿ya? Siempre va a estar entre medio de esas funciones, pero como estas dos funciones tienden al L, no le queda otra opción, digamos que y esta es la conclusión que hace el teorema. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al L. ¿Ya? Entonces, digamos, por eso se llama teorema de Sanders, porque es la función que queda en medio. ¿Ya? Entonces, el teorema es bastante fuerte por la hipótesis que tiene. ¿Ya? Tienen que pasar varias cosas para poder concluir esto de acá. Primero, tengo que las funciones tienen que cumplir cierta condición. Y estas se denominan cotas. ¿Ya? Entonces la función tiene que estar acotada por una función por abajo y por una función por arriba. Tiene que ser acotada. Y, y las funciones, además deben cumplir que en el punto donde está actuando el límite, tienen el mismo valor. Es decir, el límite cuando x tiende a c de h de x tiene que ser L, el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a L. Si pasan esas tres condiciones simultáneamente, yo puedo concluir que el límite de f de x es igual al mismo L. ¿Ya? Y sigamos un teorema bastante fuerte, ya por la cantidad de condiciones que debe cumplir la función. ¿Ya? Y lo más, o sea, y cada condición, digamos, no es sencilla de establecer. ¿Ya? En principio, esta es la condición número 1 que tenemos que establecer. Esta es la condición número 1. ¿Ya? O sea, tenemos que partir de crear la desigualdad. Y luego, digamos, si tuvimos, digamos, eh, si fue una cota acertada, se van a cumplir estas dos. ¿Ya? Puede que tengamos la primera, ¿ya? Que logremos concluir la desigualdad, pero que alguna de estas dos no nos sirva. Ya, digamos, por ejemplo, la primera, que los límites sean distintos. Entonces no podríamos aplicar el teorema del sándwich. ¿Ya? No podríamos aplicar el teorema del sándwich. Sigamos, nosotros queremos calcular el límite específico y no una cota. Entonces sigamos viendo el apunte porque aquí sale un ejemplo bastante ilustrativo de lo que estoy intentando decir. ¿Ya? Que establecer la cota no siempre es sencillo. Y aquí ya no es que solo multipliquemos por un 1 conveniente, sumemos un 0 conveniente, sino que a veces es mucho más complicado. Entonces veamos este ejercicio no tan trivial, ¿ya? Que de hecho si ustedes lo hacen con tabla, como la primera vez que empezamos a estudiar este concepto de límite, el límite cuando x tiende a 0, de seno de x partido por x, es igual a 1. ¿Ya? Que si ustedes intentan hacerlo, digamos, a mano, simplemente evaluando, por ejemplo, con azul, entonces si ustedes evalúan esto, evaluando, tendríamos que eso sería igual al límite a seno de 0 dividido por 0, dividido por 0, perdón, dividido por 0. Si hacen la cuenta, eso es 0 dividido por 0. 0 dividido por 0. Y eso es indeterminado. Cuando nosotros tenemos límite indeterminado puede pasar cualquier cosa. Puede ser un número real, puede ser 0, puede ser infinito, menos infinito, podría ser incluso que no esté determinado. ¿Sí? Que realmente ese límite no exista. Entonces puede ser que tenga un poquito de cuidado con estas combinaciones extrañas de 0, infinitos y 1. ¿Ya? Aquí al evaluar, inmediatamente obtenemos que eso es 0 partido por 0. Entonces, sin embargo, la propiedad nos dice que este límite es
igual a 1. Entonces, para ver eso, es necesario aplicar el teorema del sándwich, ¿ya? Entonces necesitamos encontrar dos cotas para esta expresión algebraica que sería seno de x partido por x, ¿ya? Entonces lo que se hace aquí es considerar una circunferencia unitaria, ¿ya? Entonces, voy a escribir aquí. Consideremos una circunferencia de centro 0, 0, 0, 0 y radio 1. Y radio 1. Entonces esto es lo que tengo acá. Entonces esta circunferencia está centrada en el origen, 0,0. Y si se dan cuenta aquí están marcados, no sé si, espero que se alcance a distinguir, pero esta distancia, esa distancia es igual a 1. Lo mismo para esta distancia de aquí. Bueno, y ahí sí se aprecia el 1. Entonces esa distancia vale 1. ¿Ya? Ese sería el x, ¿sí? Porque recuerden que en el caso de circunferencia unitaria, el x corresponde a la medida del ángulo. Entonces, y este punto que está aquí, ese punto que está ahí, siempre va a tener coordenadas coseno de x, seno de x. ¿Ya? Ahí depende del ángulo, es las coordenadas del punto. ¿Ya? Y ahí tenemos varias cosas dando vuelta. Entonces, esta longitud que marco aquí es precisamente la coordenada ahí, que sería el seno de x que les marco acá, ¿sí? Entonces, eso es seno de x, y por aquí tengo un arco, que es el arco AB. Entonces vamos a ocupar todos estos elementos para poder crear una cota para seno de x partido por x. ¿Ya? Vamos a ocupar todos esos elementos. Entonces, aquí voy a borrar. Y voy a bajar para ver cómo puedo encontrar esta cota. Entonces, hay que notar primero que el seno de x va a ser menor que el trazo de AB. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la figura, este es el trazo AB. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo es que esta distancia siempre va a ser más pequeña que esta distancia AB. ¿Ya? Siempre va a ser más pequeña. Digamos, es una propiedad geométrica no sencilla de concluir, ¿ya? Pero digamos, vamos a establecer que eso hay, y digamos, desde la figura se puede apreciar que es de esa manera, ¿ya? Y el AB, ay, un poco de y el AB es menor que el CD, ¿sí? El CD ya hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí está mal anotado, no es CD, sino que esta de aquí, CB, ya esa longitud grande que se ve aquí, CB, está mal escrito, ¿ya? Entonces, con esto tenemos que el seno de x va a ser menor que x, y x es menor que CD. Esto porque el tangente de x es igual a CD partido por 1, y ustedes saben que el tangente es seno partido por coseno, y se pueden, digamos, hacer varias cosillas. Entonces, lo interesante de esto es que obtenemos aquí que el seno de x dividido por x, pasando el x hacia acá, ¿sí? Ese x lo pasamos hacia acá y me queda que el seno de x dividido en x es menor que 1. Y a su vez el x es menor que tangente de x, ¿sí? Por lo tanto, el x va a ser menor que seno partido por coseno, ¿sí? Seno partido por coseno. Entonces, con esto estoy obteniendo que x, que seno partido por x es menor que 1, y además coseno de x es menor que seno partido por x, ¿sí? Y con eso obtengo la cota para el teorema que estamos tratando de aplicar, ¿sí? Que sería que el coseno de x es menor que seno de x partido por x, y eso es menor que 1. ¿Ya? Digamos, la parte difícil es llegar a esta cota. Y aquí ocupa unas cosas geométricas bastante fuertes, ¿ya? Tiene que ocupar la circunferencia unitaria y algunas propiedades geométricas para poder establecerla. Entonces, aquí no se ocupa muy poca álgebra, sino que el recurso que se utiliza es geometría. Y eso porque están dando vuelta algunas razones trigonométricas.
Digamos, ese es el hecho de por qué aparece esto. Y bueno, ya que tenemos establecida la cota, ahora estudiamos los límites de las cotas. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 positivo de coseno de x es igual a 1, es simplemente reemplazar coseno de 0. Esto, digamos, aquí lo podemos hacer así. Esto evaluamos, ¿ya? Evaluamos, y esto es coseno de 0, ¿ya? Coseno de 0 igual a 1, y por eso me queda el 1 ahí. Y el límite de una constante es la misma constante, así que ahí no tiene problema. Entonces tengo que este límite es igual a 1, ese límite es igual a 1, conclusión, este límite tiene que ser igual a 1. Y digamos, esta es la conclusión. Por lo tanto, el límite de seno de x partido por x es igual a 1. Y aquí, eso del el más se escapó. Digamos, pueden omitirlo, podrían hacerlo con menos y el argumento sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Y bueno, aquí dice por la izquierda, no lo consideren porque aquí toma valores entre menos pi medio y 0. ¿Ya? Aquí nosotros cuando empezamos a hacer esta demostración, tomamos como hipótesis esto de acá, por eso toma los valores positivos, ¿ya? Pero se podría hacer de una. El argumento sería más o menos parecido, lo único que cambia aquí es el triángulo que se forma que quedaría hacia abajo. ¿Ya? Pero el argumento es exactamente el mismo. Entonces, en vez de quedar este triángulo, digamos, quedaría un triángulo quedaría un triángulo hacia abajo, porque el x está entre menos pi medio y 0. ¿Sí? Quedaría un triángulo de esa forma y el argumento sería exactamente el mismo. ¿Ya? Lo que tienen que establecer la cota ahí. Entonces, con eso quedamos con el teorema del sándwich. ¿Ya? Insisto, lo difícil ahí es establecer las cotas. Ya una vez establecidas las cotas, simplemente calcular los límites. Teorema dice 0 aniquila. También es un teorema bastante interesante. Dice, si f y g son funciones reales tal que f es acotada y el límite de g de x es igual a 0, entonces el límite de f por g de x es igual a 0. ¿Ya? El límite de f por g de x es igual a 0. ¿Y qué significa esto? Que la función es acotada, que existe un número real tal que la función siempre es más pequeña que ese número real. ¿Ya? Entonces, podemos escribirlo por aquí. Voy a escribirlo con una nota. ¿Qué significa? Nota, f de x es acotada si existe un número real m, que es la m perteneciente a los reales positivos. Eh, Esperen, déjenme borrar bien. Si existe n números reales, m distinto de n, tal que el f de x es menor que m y es menor que n para todo x en algún intervalo, donde estemos mostrando el límite, que sería en el intervalo, vamos a poner a menos epsilon, a más epsilon, excepto en el valor a, que es precisamente donde nosotros estamos estudiando el límite. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, ocupamos ese a. Entonces, la función tiene que ser acotada dentro de dos valores y el límite va a ser 0 siempre y cuando la función se esté yendo hacia 0. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, un bonito ejemplo aquí sería el caso, digamos, opuesto. Aquí ya habíamos estudiado seno de x partido por x, ahora es coseno de x partido por x.
Y lo podría mostrar con este teorema. ¿Sí? Lo podría mostrar con este teorema. Entonces veamos aquí, voy a compartir el pizarra. Entonces, esto lo voy a borrar. Voy a ver el color del... Entonces, calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x dividido x. ¿Ya? Es calcular eso de ahí. Entonces, si nosotros evaluamos esto, evaluamos para calcular el límite, esto nos queda que es coseno de 0 dividido por 0. Al hacer las cuentas, eso me queda 1 dividido por 0 y esto es indeterminado. Indeterminado. Entonces, no podríamos calcular este límite de simplemente evaluando, necesitamos otra herramienta. Ahora, bueno, aquí hay que tener un poquito más de cuidado. No creo que este no es el ejemplo que me servía. Creo que se tiene que ir a 0. Es x, ya, no importa. Voy a intentar resolverlo, digamos, de otra manera. Entonces, notemos, primero, no es tan sencillo, ¿ya? Notemos que el límite, aquí no podríamos lograr el teorema, pero digamos, voy a explicar cuál fue el error. Entonces, notemos que el coseno de x siempre está acotado entre 1 y menos 1. ¿Ya? Esas son las cotas que tiene este. Sin embargo, nosotros nos encantaría llegar a aplicar el límite. El límite, cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, que sería la otra función que nos quedaría, no existe. No existe. Entonces no podríamos aplicar este teorema del cero aniquila. Y este no existe, ustedes simplemente pueden mirar la gráfica de la función 1 partido por x y se van a dar cuenta que es algo de este estilo. Voy a dibujar con rojo la función. Entonces es algo así y por aquí es algo así. Entonces cuando yo me voy acercando a esta función por el lado derecho, por el lado positivo, esa función se va hacia valores cada vez más grandes. Entonces en ese caso se va hacia más infinito. Cuando me voy acercando por la izquierda, por los valores negativos, esto se va a menos infinito. Entonces por eso no podría aplicar el teorema. Si bien la función coseno es acotada, este límite no existe. Entonces la pregunta es cómo podríamos calcular este coseno de x partido por x. Coseno de x partido por x. Lo vamos a dejar ahí, pero digamos, se puede hacer, ya, pero no es tan trivial. Ya lo que deben, en este caso, es volver a lo que hacíamos anteriormente, que es modificar algebraicamente esta expresión. Entonces, coseno, voy a hacerlo con negro. Entonces, coseno de x partido por x lo multiplico por un número conveniente. Voy a multiplicar por coseno de x dividido por coseno de x. ¿Ya? Coseno de x es 1, así que aquí casi no estoy haciendo nada. Al hacer el cálculo, esto me queda coseno cuadrado de x dividido por x coseno de x. Por identidad trigonométrica, esto es, digamos, identidad trigonométrica, nosotros sabemos que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y puedo despejar. Entonces eso implica que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y reemplazo acá. ¿Sí? Eso lo cambio por esta identidad trigonométrica. Entonces esto es lo mismo que 1 menos seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. Todo esto dividido por x coseno de x. Y de alguna manera tengo que a partir de aquí intentar determinar el límite. Si yo evalúo el 0, me sigue quedando 1 menos seno cuadrado, eso es 1. Evaluando, se evalúa aquí, veamos qué pasa. Se evalúa en este punto, déjenme cambiar el color. Evaluando,
me sigue quedando 0 porque está molestando este de aquí, ¿cierto? Entonces, aquí es... ya. No, ya sé lo que tengo que hacer en este, creo que tengo que sumar 1 y restar 1. Sí. Entonces en este caso no me sirve, ¿ya? Porque aquí me quedaría 1 menos 0 dividido 0. Entonces sigue siendo de la forma 1 partido por 0. ¿Ya? Entonces voy a volver aquí, borrando. Me voy a volver en este punto y voy a jugar esto de aquí y estoy con negro. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser sumar y restar 1. Sería coseno de x más 1 menos 1. Todo eso dividido por x. Entonces esto es lo mismo que coseno de x más 1 dividido en x menos 1 partido por x. Este límite no va a existir. ¿Ya? No existe. Por este argumento de acá. ¿Ya? El argumento que está aquí. Y este límite, ustedes lo pueden calcular utilizando seno de x. Entonces este límite sí existe. Y lo único que tienen que hacer es multiplicar por el conjugado acá. El conjugado es, como aquí tengo, para que este aparezca al cuadrado y este aparezca al cuadrado, tienen que multiplicar por 1 coseno de x menos 1 dividido por coseno de x menos 1. ¿Sí? Si hacen eso, esto de acá se convertiría en coseno cuadrado menos 1 dividido x. Y eso sería lo mismo que x seno cuadrado de x dividido por x. ¿Sí? Y esto lo pueden separar en seno de x por seno de x dividido en x. El límite de este existe porque acabamos de ver que es igual a 1. El límite de esto existe porque, digamos, lo podemos calcular simplemente volando, eso es 0. Entonces, al multiplicar esos dos, el límite me da que es 0. Entonces, el límite, por lo tanto, por aquí con azul para no sobrar tanto, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 de coseno de x más 1 dividido en x es igual a 0. ¿Ya? Ese límite igual a 0, pero como este es indeterminado, el límite completo, este de aquí, sería indeterminado. ¿Sí? O el límite, digamos, no existe. Ustedes ahí pueden conversarse dibujando la función. ¿Sí? Se dan cuenta, en este ejemplo, intentamos hacer varias cosas, y cuando ustedes intentan calcular un límite, es más o menos lo que deben hacer, ¿ya? Intentar por el método que sea más conveniente. ¿Mm? Ya. Entonces, aquí vuelvo a la clase. Ese era un ejemplo aparte. ¿Ya? Y bueno, aquí sale como un colorario que es simplemente una propiedad. ¿Ya? Si f es una función polinomial y a es un número real, L es un número real, entonces límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a. Este es, simplemente me está diciendo que si la función, la expresión algebraica que define la función es un polinomio, el límite es simplemente evaluar. Y ahí no hay ningún problema porque siempre que nosotros evaluemos un polinomio, me va a quedar un número real. Y este sí es interesante, pero no quiero que lean esto. ¿Ya? No quiero que lean esto porque esto los va a confundir demasiado. ¿Ya? Entonces, en anotaciones, los va a confundir demasiado la notación, digamos. Entonces, este teorema no lo voy a tomar en consideración, lo voy a aplicar, pero sin explicar el teorema. Ya que siento que tanta formalidad no es tan buena para una cuestión que es bastante simple, ¿ya? Que sustitución, ustedes siempre lo tienen que tener en mente como un cambio de variable. Entonces, cambio de variable lo saben hacer, digamos, tienen que haber hecho cambio de variable en algún curso anterior, así que vamos a ocupar esos conocimientos previos, más que enunciar un teorema que se ve muy engorroso, ¿ya? Y que no es de esa manera. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular, aquí dice, calcule los siguientes límites, ejercicio resuelto, y vamos a ver varios. En particular, para ver el de cambio variable, me voy a centrar en el ejercicio número 2, ¿ya? Ejercicio número 2.
Entonces, aquí, déjenme cambiar la pizarra. Cambiar la pizarra es, voy a borrar esto. Era el ejercicio número 2. Es el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x dividido por 7x. Entonces eso es. Si nosotros este límite lo evaluamos, ya para saber si es que nos da algo al tiro, evaluamos, nos queda que es seno de 4 por 0, que sería 0, dividido por 7 por 0, que sería 0. Al hacer las cuentas, seno de 0 es 0, dividido por 0, y eso es indeterminado. Pero si se dan cuenta, se parece bastante al seno de x partido por x, casi el mismo estilo. Entonces tengo que modificar la expresión algebraica que está aquí para poder calcular el límite. Entonces, seno de 4x dividido por 7x, ¿cómo lo podría modificar? Entonces nosotros sabemos, y lo que aquí, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno, voy a cambiar la variable aquí, voy a hacer, para que se note que estoy haciendo un cambio de variable. No voy a poner x, ¿ya? No voy a poner x. Voy a poner cuando la variable t, ¿ya? Cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0, de seno de t dividido por t es igual a 1. ¿Ya? ¿Y por qué cambio la variable? Porque quiero hacer eso en este lado de acá. ¿Ya? Aquí t es cualquier cosa, es una función. ¿Ya? T puede ser cualquier cosa, mediante un cambio de variable más o menos apropiado. ¿Ya? Y eso es lo que quiero hacer de este lado. Entonces, yo podría pensar, por ejemplo, que todo esto que está aquí adentro, ese 4x, yo lo podría ver como el t que acabo de escribir en mi digamos, nota. ¿Sí? Esto de aquí. Eso lo podría pensar como un t. Entonces aquí tendría seno de t dividido por, y aquí no aparece el t, digamos. Aquí no aparece el t. Pero lo puedo, digamos, forzar a que aparezca. Porque aquí tengo algo bastante parecido, que sería el 7x. Entonces, tengo el x y simplemente el número que acompaña aquí no es el número que debería ser, que es un 7, sino que debería ser un 4. Entonces, lo que debo hacer es convertirlo en un número 4. ¿Sí? Debería convertirlo en un número 4. ¿Cómo hago eso? Digamos, eso es bastante sencillo en matemática. Siempre escribirlo esto lo puedo escribir de una manera similar. O sea, tengo que multiplicar por un número sin alterar el segundo. ¿Alguien iba a decir algo? 4 cuartos. Multiplicar por 4 cuartos, ¿cierto? Entonces me quedaría seno de 4x dividido por, voy a escribirlo como 7 por 4 cuartos de x. Este lo voy a agrupar, digamos, dejarlo junto para poder juntarlo con el seno de arriba y aplicar la propiedad. Y este 7 cuartos lo vamos a dejar afuera. ¿Ya? Entonces esto quedaría como seno de 4x dividido por 4x, y todo eso está multiplicado por 7 cuartos. Pero cuando yo lo saco de esta división, recuerden que aquí tengo una división grande, esto se daría vuelta. Entonces esto me quiere que es 4 séptimos de seno de 4x dividido 4x. ¿Ya? Y ahora viene lo que estaban usando en el teorema, que es el cambio de variable. ¿Ya? Entonces nosotros queremos aplicar esta propiedad, pero esta propiedad pide que la variable sea t y que el t se aproxime al 0. ¿Ya? Eso es importante, el t se aproxima al 0. Entonces, esto sería cambio de variable, cambio de variable. Entonces vamos a llamar a la nueva variable, digamos sea t, nuestra nueva variable, y esa variable
va a ser igual a 4x. Y la diferencia con el cambio variable habitual que están acostumbrados ustedes a hacer es que, claro, el x se aproxima a 0. Yo tengo que averiguar para cuando hago el cambio variable de límite hacia qué valor se aproxima el t. Entonces, si x se aproxima a 0, entonces, ¿qué pasa con el t? ¿El t hacia dónde se iría? ¿El t hacia dónde se iría? Entonces, reemplazo aquí el 0. Entonces me daría 4 por 0 y el 4 por 0 es 0, entonces el t sería 0. Entonces, este número que está haciendo aquí, esto que está aquí, que el x se aproxima a 0, lo reemplazo en este para saber a qué número se está aproximando el t. ¿Ya? Y aquí me quedaría que el t se está aproximando también a 0. También a 0. Por lo tanto, aquí lo voy a escribir como conclusión, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, perdón, seno de 4x, seno de 4x dividido por 7x es lo mismo que 4 séptimos del límite cuando t, ahora en la nueva variable, cuando t tiende a 0, de seno de, aquí el 4t, el 4x se convierte en t, sería seno de t, dividido en la nueva variable que sería t. Este límite yo lo puedo calcular, porque ya lo vimos con la propiedad número 1 que hicimos en la clase. Ese límite es 1. Por lo tanto, el límite sería igual a 4 tercios. 4 tercios. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado aquí cuando hacemos el cambio de variable. Digamos, el paso que hay que tener más cuidado es este de aquí. ¿Ya? Es ver qué pasa con la nueva variable. ¿Qué es lo que sucede con la nueva variable? ¿Ya? Cuando la logramos definir. Entonces veamos otro ejemplo. Porque aquí no se nota mucho, porque las dos van a 0. Digamos, las dos van a 0. Entonces no se nota mucho esa sutileza en el cambio de variable. Le damos un ejemplo en donde sí se nota. Entonces, eso no me sirve mucho. El 8 quizá creo que el 8, el 6 me sirven para esos casos. Si se dan cuenta, lo voy a destacar aquí. El 8, el x tiende a 4, el 6, el x tiende a pi tercio, en el 7, el x tiende a 64. Entonces, la idea es hacer un cambio de variable, por lo menos en el 6 y el 8, para que el x tienda a 0 y poder ocupar seno de x partido por x. Seno de x partido por x. O seno de t. Queremos ocupar eso. Y para ocupar eso, el x se tiene que ir a 0. O el t se tiene que ir a 0. Entonces aquí ya un poquito más sutil. Entonces veamos el ejemplo número 8. ¿Ya? Y ahí sí se debería anotar eso. Cambiamos la pizarra. Perdón, el ejercicio es calcular límite cuando x tiende, déjenme copiarlo bien, cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4 de x menos 4 coseno de pi x seno de pi por x. ¿No? Entonces, eso es lo que deberíamos estudiar. Eso es lo que deberíamos estudiar. Si nosotros evaluamos el 4, ¿sí? Que eso es lo primero que debemos hacer porque podría darnos alguna determinación. Si evaluamos, esto me quedaría seno de 4pi
dividido 4 menos 4 coseno de 4pi. 4pi es lo mismo que 0, ya por la vuelta que da la circunferencia, entonces me queda seno de 0 es 0, dividido 4 menos 4 es 0, y coseno de 0 es 1. Así que eso sería la forma 0 partido por 0 e indeterminado. Indeterminado. Entonces tenemos que buscar alguna forma de redefinir este límite, redefinirlo para poder calcularlo. Entonces la forma es hacer un cambio variable para modificarlo, ¿ya? Entonces, digamos, aquí voy a cambiar de color para hacer énfasis en eso. Entonces debemos utilizar cambio de variable. Entonces el cambio que vamos a hacer va a ser t, que sería la nueva variable, igual a algo. Entonces cuando yo hago t igual a algo, tengo que ver que si x tiende a 0, entonces el nuevo parámetro t, ¿hacia dónde se va a ir? Digamos, siempre va a ser así. Y esto es lo que completo. Esto, digamos, lo que completo. ¿Cuál va a ser la nueva variable? Y hacia dónde se va a ir. Perdón, aquí escribí 0 de más. Y hacia qué número se va a ir la nueva variable. Digamos, esos son los datos que tengo que completar siempre que haga un cambio de variable. Y luego hacer la sustitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que coloco aquí? ¿Y qué es lo que coloco en eso? Y eso depende única y exclusivamente del ejercicio. ¿Ya? Depende única y exclusivamente del ejercicio. ¿Ya? Aquí, digamos, no es tan sencillo porque hay varias cositas dando vueltas. ¿Ya? Una, porque aquí aparece, voy a destacar aquí, un pi partido por, o sea, pi x, y aquí aparece un x menos 4. X menos 4. Entonces, ¿qué cosa debería poner? Ay, ¿qué pasó aquí? Espera un poquito, muchacho. Me salió el coso. Ah. ¿Cómo? Ya va. Ya, ahí está. Disculpen, no sé qué pasó. Entonces la pregunta es ¿cómo reemplazaría, cómo haría el cambio aquí? Y siempre recordando cuál es la identidad me gustaría ocupar. Entonces, en este caso, me gustaría ocupar la identidad que el límite, cuando t tiende a 0, de seno de x dividido x es igual a 1. Entonces quiero ocupar esta identidad porque aquí tengo un seno de x, ¿ya? Que es más o menos parecido, ya se parece mucho al seno de x, y aquí tengo el dividido por x. Entonces debería ser que esto de aquí abajo fuese una sola letra o una sola variable. Entonces por eso el cambio de variable que voy a hacer va a ser t igual a x menos 4. X menos 4. ¿Ya? Y aquí escribí mal esto. Aquí el x no tiende a 0, tiende a 4. Y ahí sí se nota la sutileza del cambio variable. Que cambio la variable y además cambio hacia el número del cual se aproxima. Entonces yo tengo que el límite, el cambio variable debe ser x menos 4. Entonces x menos 4 sería el cambio variable, lo que es equivalente a que el x, donde aparece x, yo tengo que colocar t más 4. Simplemente haciendo el despeje. ¿Ya? Despejando el x, voy a escribir como t más 4. Ahora, si el x se aproxima a 4, yo reemplazo esto acá en el x. Entonces me quedaría 4 menos 4, eso es 0. Por lo tanto, cuando el x se aproxima a 4, el t se aproxima a 0. ¿Sí? El t se aproxima a 0. Y con eso obtengo que el límite, cuando x tiende a 4 de
seno de pi por x dividido x menos 4 por coseno de pi por x es igual al límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando t tiende a 0, cuando t tiende a 0 y hago el cambio de variable. Y hago el cambio de variable, que sería seno de pi por x. Pero x ahora lo mismo que t más 4, entonces sería pi por t más 4. Dividido el x menos 4 es lo mismo que t, entonces me quedaría t por coseno de pi por x, que sería pi por t más 4. ¿Sí? Entonces, escribiendo bien esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de seno de pi x, pi por x, más 4pi, dividido, aquí lo volví a poner con la misma letra, disculpa, aquí es un t, es t, 4t más 4pi, dividido en t coseno de pi por t por más 4pi. Y ahora el cuidado que debo tener es que este 4pi, esos 4pi que aparecen ahí, son ambos ceros. Por propiedad, digamos, de trigonometría, son ceros. Recordemos que cualquier múltiplo de 2pi, siempre es cero cuando calculamos la identidad trigonométrica. Por lo tanto, esto de aquí es exactamente lo mismo. Es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por t dividido por t por coseno de pi por t. Y esto ya se parece mucho a la propiedad que queremos aplicar, ¿sí? Que es seno de t partido por x. ¿Sí? Esta que está dando vuelta aquí. Entonces tenemos que hacer este cálculo ahora, ¿sí? Y la única diferencia es que aquí aparece pi por t y aquí abajo aparece t. Entonces, voy a borrar un poco para poder continuar con el ejercicio. Espérenme que termine. Denme chance de borrar esto aquí para hacer bien la conclusión del ejercicio. Ya, entonces ahora lo que tenemos que calcular es el límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por t dividido por t coseno de pi por t. Esto lo voy a escribir como aquí. Yo quiero que el pi t esté arriba y abajo. Voy a escribir dividido por pi y multiplicado por pi. Entonces eso es lo mismo que límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por t dividido, y aquí voy a escribir el pi dividido en pi multiplicado por t y todo eso por coseno de pi por t. ¿Sí? Ahí no le hice absolutamente nada porque multipliqué por un 1. Esto va a ser lo mismo que el límite. No está bien. Es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0, y que es como seno de pi por t dividido, es decir, 1 partido por pi, por pi por t
por coseno de pi por t. Voy a decir por acá, eso es lo mismo. Como es una constante, sale del límite, pero sale volteada porque está abajo de la división. Entonces sale como pi. Eso es lo mismo que pi por el límite de cuando t tiende a 0 de seno de pi por t dividido pi por t. Y por álgebra de límites, yo lo puedo separar en dos límites multiplicado por el límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por coseno de pi por t. ¿Sí? Y con eso ya estamos listos para concluir. Porque yo obtengo, déjame borrar aquí. Con eso obtengo que por propiedad, digamos, este primer límite, haciendo el cambio variable con cambio variable de variable, podemos hacer u igual a pi t, se concluye que es 1, que es igual a 1. Este límite de aquí, cuando t tiende a 0 de 1 partido por coseno de pi por t, lo podemos calcular igual a 1, simplemente evaluando. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por coseno de pi por t, evaluando, tengo que eso es 1 partido por coseno de 0, porque el t vale 0, pi por 0 me quería 0, y eso es igual a 1 partido por 1, eso es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por coseno de pi por t es igual a 1. Entonces, devolviendo un poco ya a donde había quedado, este límite completo es igual a 1. Ese límite completo es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Sería la multiplicación de pi por 1 por 1. Y eso es igual a pi. Entonces, el límite original con el que comenzamos tiene el límite igual a pi. Y aquí lo voy a escribir simplemente en el ejercicio. Bueno. En el ejercicio, en el de la clase. Entonces, esto de aquí, este límite, como noto aquí, todo esto tiene como límite igual pi. ¿Sí? Entonces, siempre cuando ustedes utilicen cambio de variable, entonces a modo de resumen, al hacer cambio de variable, cambio de variable, deben completar, digamos, deben completar los siguientes datos. Los siguientes datos. Los siguientes datos. El primero, digamos, es la nueva variable, es decir, ¿cuál es la nueva variable? Nueva variable. Aquí es la letra que ustedes decían, yo aquí siempre elijo T, pero digamos puede ser cualquier letra. T igual, y ahí completan qué cosa sería la nueva variable, y eso depende del ejercicio. Y el segundo paso es decir a qué valor se aproxima. ¿Sí?
calcular, digamos, calcular a qué valor tiende el valor de t a partir de la variable antigua, a partir de la variable, vamos a poner original. Aquí no pongo, por ejemplo, podría ser si x tiende al número, aquí puede ser cualquier cosa, voy a colocar el parámetro a. Entonces, si x tiende ¿a qué valor se va a aproximar el t? Y ese a qué valor se aproxima el t depende única y exclusivamente de la elección que hicieron ustedes para la nueva variable. Entonces va a depender de esto. Entonces se calcula en función de cuando ustedes escogen la nueva variable. Digamos, es digamos, la dificultad. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Perfecto. No, profe. Entonces, de los ejercicios, déjenme. Ustedes pueden encontrar todos los ejercicios resueltos. Si tienen alguna duda en particular, el 3 se parece mucho al 2, ¿ya? El 3 se parece mucho al 2. El 4 lo pueden hacer inmediatamente sin cambio de variable. Ya no es necesario que uno utilice un cambio de variable, sino que simplemente los métodos que usamos en las clases anteriores que modifican la expresión algebraica de este. ¿Ya? Se podríamos ver, por ejemplo, el 4, cómo se resuelve aquí. El 4. Entonces aquí ocupa lo del, creo que es 0 niquela, ¿no? Como límite de 1 menos coseno cuando x tiende a 0 es igual al límite cuando x se busca una función casi igual a s, cercano al 0. Entonces, si ustedes evalúan aquí, eso es 0 partido por 0. Eso es lo que me está más o menos diciendo de una manera un poco más difícil. ¿Ya? Esto es, al evaluar, me queda 0 partido por 0. ¿Sí? Porque eso es lo que me está diciendo. Lo de arriba es 0, lo de abajo es 0. Entonces ahí está determinado. Entonces para eso lo que va a hacer es modificar la expresión algebraica. Va a modificar esta expresión algebraica. Entonces si vamos viendo aquí, lo que hace es multiplicar por el conjugado. Se dan cuenta, define la función 1 menos coseno, x dividido en seno. Y multiplica por 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Al hacer eso, arriba le queda 1 menos coseno cuadrado de x, que lo cambia por seno cuadrado, aquí en esta línea de acá, y abajo le queda 1 más coseno de x. ¿Sí? Y luego se simplifica un seno, ¿sí? El seno de abajo se simplifica en el seno cuadrado, y queda seno de x dividido x, 1 más coseno de x. ¿Sí? Y ahora separa. Entonces, por un lado deja seno de x partido por x, dividido 1 más coseno de x. Y ya con eso lo puede terminar. ¿Sí? Con eso lo puede terminar. ¿Sí? Aquí evaluando simplemente esto. Aquí lo separa. Recuerden que aquí. Mira esto de aquí. Entonces, este límite es el que quiere calcular. ¿Sí? Y lo escribe de la manera equivalente que llevo aquí. ¿Sí? Recuerden que todo ese cálculo es eso. Entonces, lo separa el primer límite multiplicado por el segundo límite. Entonces, el primero por identidad se sabe que es 1. Por identidad se sabe que es 1. Este de aquí simplemente hace la evaluación. Entonces, de aquí a acá es simplemente evaluar. Entonces, este límite vale 1 y este al evaluar se da cuenta que es un medio. Entonces le quiere 1 por un medio y llega a ser ahí. Y aquí no hace cambio de variable. ¿Ya? Aquí los ejercicios están un poco mezclados. Yo quería verlo de cambio de variable porque, digamos, era el tema que estaba haciendo en ese momento. Pero estos ejercicios están todos mezclados.
¿ya? Entonces ahí llega que es un mes. ¿Qué quiero hacer énfasis en esta parte? Que cuando ustedes se enfrentan al determinar un límite, al hacer el cálculo de un límite, tienen que ocupar todas las herramientas que conocen. O sea, en el general siempre tienen que hacer evaluar y a partir de la evaluación y de cómo se define la expresión algebraica, es la identidad que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que acabamos de ver, si se dan cuenta aparece un seno, aquí voy a ver con este, aparece un seno de x. Si bien no aparece dividido por x, o sea, no aparece, por ejemplo, seno de x y arriba el x, porque esto tiene que estar así de manera opuesta, ¿ya? Ya el que aparezca un seno de x me dice que tengo que ocupar la identidad límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque es la única identidad que nosotros conocemos para límites con identidades trigonométricas. ¿Sí? No tenemos otra propiedad. Entonces, por eso siempre que aparezca con razones trigonométricas, uno intuye más o menos que debería aplicar esa propiedad porque, digamos, lo único que conoce. Eso de momento, ¿ya? Pero, digamos, quería hacer énfasis en esta clase y que esta es la identidad que vamos a empezar a ocupar desde ya. ¿Sí? Y siempre, generalmente se ocupa para identidades trigonométricas, como es el caso que acabamos de ver. ¿Ya? Aunque en este caso se mezcló bastante con lo que habíamos visto anteriormente, porque si se dan cuenta, igual el procedimiento fue más o menos el mismo. Evaluamos esta expresión como medio indeterminado, modifiqué la expresión algebraica para poder calcular el límite. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que cuando yo intento calcular el límite, tengo que recurrir a esta propiedad. Digamos, esa es la única diferencia. ¿Voy a dejar hasta aquí la grabación?